Buen día. Estamos llegando a la tercera y última parte de este tema que hemos titulado Una hora en el jardín en Edén. En este tercer video completamos el tiempo de una hora que planeamos destinar al estudio y reflexión de este interesante tema. Solamente nos faltan por considerar dos puntos. El primero, la serpiente del paraíso, y segundo, el templo de Jerusalén como simbolismo del jardín. Les habla Felipe Rosiles, presbítero. Y pues comenzamos ya de inmediato para abordar estos dos últimos puntos que nos quedan. Primero, la serpiente del paraíso. Vamos a guiarnos por una cita bíblica que está aquí. Estamos en el capítulo 3 del Génesis, Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Bien, como ya es costumbre, vamos a ilustrar algunos conceptos hebreos que nos puedan ayudar a comprender un poco más la riqueza del significado del texto. Nahash, que hace referencia a la serpiente. Nahash es serpiente. Bien, aquí es algo interesante lo que estamos viendo. En las mitologías de algunos pueblos, algunos, no todos, como Egipto, Grecia y Mesopotamia, es símbolo del mal, caos y muerte, pero también es símbolo de vida, sexualidad y sensualidad. Como vemos, la serpiente tiene diversos significados. Puede significar vida o puede significar muerte. En Canaán, en la tierra prometida donde vivía el pueblo hebreo, se va a asociar a la vida, a la fertilidad y sobre todo a representaciones de cultos idolátricos, y esto es lo que nos va a nosotros a interesar. La serpiente va a hacer referencia a cultos idolátricos. Acuérdense que uno de los dolores siempre del pueblo de Israel fue batallar con la idolatría. ¿Por qué sufren el exilio, teológicamente hablando? Porque no fueron fieles a la alianza, cayeron en la idolatría. Y entonces el pueblo tiene que sufrir esta desgracia, teológicamente hablando. Ahora se dice que la serpiente era el más astuto de los animales. Arum. Arum suele traducirse por astucia o prudencia y aparece solamente 11 veces en la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento. Una vez en Génesis, que es la cita que pusimos, en Génesis 3:1, dos veces en el libro de Job y 8 veces en el libro de los Proverbios, teniendo en este último libro un carácter sapiencial. Así que este término Arum hace referencia a la sabiduría. En el libro de los Proverbios se habla de cómo el hombre prudente debe de actuar para tener en referencia este concepto. Y la serpiente también hacía referencia entonces en algunos de sus significados a la vida y a la sabiduría. Bien, tenemos algunas ilustraciones de algunas imágenes de la serpiente en diferentes culturas. Por ejemplo, aquí tenemos a la serpiente Apep en Egipto, que vivía en Mesopotamia. Aquí abajo tenemos a la serpiente Tiamat en referencia a las mitologías de Mesopotamia. Aquí tenemos la imagen de Afrodita, que se relaciona con el amor, la sensualidad, la sexualidad. Incluso vemos que en uno de sus brazos y en una de sus piernas hay una serpiente. Aquí tenemos una imagen de el dios Asclepio o Esculapio, que tiene una vara y en esa vara enrollada una serpiente que va a hacer referencia a la salud, a la vida. Y tenemos un sarcófago griego donde hay una serpiente que se relaciona con la muerte. O sea que la serpiente tiene diversos significados. Por lo tanto, siempre va a ser importante el contexto para poderlo interpretar. Bien, regresando al Génesis, vamos a decir lo siguiente. Claro, aquí solamente se presentan las conclusiones. Para decir esto que está en un párrafo breve, pues hay todo un estudio detrás de los especialistas. Bien, pero solamente aquí nosotros presentamos
Algunas ideas, síntesis. Todo apunta a pensar que el autor o los autores del Génesis eligieron la serpiente para representar la tentación constante de la idolatría, fíjense, que el pueblo hebreo tenía y que le venían de los pueblos cananeos en los que este reptil era adorado y por el que los israelitas sentían mucha simpatía. En las culturas orientales antiguas, la serpiente aparece en los cultos idolátricos como símbolo de inmortalidad y fertilidad. En el texto bíblico, la serpiente es solamente una mera criatura. Una idea interesante, si para algunos otros pueblos o culturas la serpiente era una deidad, de ahí que se representaba la tentación constante de la idolatría, para el Génesis la serpiente va a ser una mera criatura. Ahí está. ¿Por qué? Porque la serpiente también es creación, no es ningún dios. Interesantemente, el pueblo hebreo seguía adorando a la serpiente que Moisés hizo en el desierto. Acuérdense ese pasaje que está ya por el libro de los Números, capítulo 21, que en la reforma religiosa que inicia el rey Ezequías y va a continuar el rey Josías, se va a hacer pedazos. El rey Ezequías hizo pedazos a esta serpiente que todavía el pueblo seguía venerando y adorando. Podemos decir entonces, como ya dijimos, que la serpiente puede tener muchos significados y múltiples realidades. La serpiente puede reflejar también la voluntad y deseo del hombre de ser como un rey divino, un dios, y serán como dioses, le dice la serpiente al hombre y a la mujer que están en el jardín. También la serpiente es lo que tienta al hombre, el poder, la riqueza, el placer, etcétera. Es ese mundo que me gustaría que fuera, pero sin tener en cuenta el plan de Dios. El mundo que yo quiero, eh, satisfaciendo mis deseos, mis necesidades, todo, viviendo en pecado quizá, sin tener en cuenta el plan de Dios. Ese mundo aparentemente agradable, pero sin Dios. Es el antiguo caos jamás vencido, pues su papel constante de la serpiente es introducir interrogantes en donde no las había. Es ese caos. Adán y Java en el jardín en Edén, viviendo armónicamente, pero la serpiente introduce en sus conciencias, en su interior, interrogantes que antes no tenían. Es ese caos antiguo. Por lo tanto, la serpiente es el diablo, es el demonio. En el contexto del libro del Génesis, no, no lo es. Eso va a ser una relectura posterior ya en suelo, vamos a decir así, ya cristiano, pero en el contexto del libro del Génesis, la serpiente va a representar a cultos idolátricos que invitaban al hebreo a caer en la idolatría y alejarse de la alianza. Eso es lo que podemos decir. Segundo y último punto para concluir esta tercera parte y a la vez los 6 puntos que en un primer momento se habían dicho. El templo de Jerusalén como simbolismo del jardín. Ya creo que el título nos dice mucho. Está esta cita bíblica que nos guía, Génesis 2, 11, 12. Uno de los ríos se llamaba Pisón, es el que rodea el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Ahí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gijón y es el que rodea el país de Cus. Bien, pues vamos a decir algunas palabras en general acerca de la importancia del templo para el pueblo de Israel. Nosotros hay que recordar y saber que el templo era el corazón, fíjense, de la identidad y de la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Algo muy importante. El primer templo construido por Salomón allá por el siglo X antes de Cristo, que durante el reinado de Ezequías se consideró como el único lugar para dar culto a Dios. Ahí están algunas citas bíblicas de referencia, pero es destruido.
el primer templo. Y luego va a haber un segundo templo, de ahí que se hable del periodo del primer templo o del segundo templo. Después del exilio, el imperio persa permitió la construcción de un nuevo templo en el mismo siglo VI, que siglos más tarde va a ser ampliado por Herodes el Grande, que va a ser el que va a conocer Jesús y que finalmente va a ser destruido en el año 70 de nuestra era, año 70 después de Cristo por los romanos. Ahí está. Dos periodos del templo, del primer templo y del segundo templo. Por lo tanto, podemos decir que el templo es el centro de la vida religiosa, económica, política y tenía gran belleza y esplendor, que incluso el historiador Flavio Josefo en algunas de sus obras describe la belleza y grandeza de esta obra de arquitectura magnífica. Pero ¿por qué decimos que el templo de Jerusalén es simbolismo del jardín? Bueno, vamos a decir por qué. Fíjense en esta cita que está aquí. Plantó el Señor Dios un jardín en Edén al oriente. En el primer video dijimos que el Edén y el jardín son dos cosas diferentes. Hay un lugar que se llama Edén y al oriente de este Edén Dios puso un jardín. Bien, esta podría ser, digamos, la revelación de este gran tema que hemos estado dando, ¿no? Hay un lugar que se llama Edén, que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, y al oriente Dios ha puesto un jardín. ¿Cuál es el oriente de Jerusalén? Aquí, en donde está el templo. Así que estamos contemplando dónde está el Edén, dónde está el jardín. Edén, la tierra santa, o más bien la ciudad santa de Jerusalén, y al oriente de esta tierra santa, el templo. ¿En dónde está el paraíso? Está aquí, en el templo. ¿El paraíso, el jardín en Edén es una realidad? Sí, es una realidad si lo vemos desde este punto de vista. Estamos contemplando dónde está el paraíso, el jardín. Las personas que han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa o que en algún momento vayan, si han estado en el monte del templo, estuvieron en el jardín en Edén. Ahí está, al oriente. Pero ¿qué más? Fíjense esto que está puesto aquí como en paralelismo. Jardín y templo. Génesis 2:11. El oro de aquel país es fino. Ahí se encuentra el bedelio y el ónice. Revistió de oro la totalidad del templo, de arriba abajo. Segunda de Reyes 6. Ahí están los versículos. Recubrió de oro el pavimento del templo, del santuario y de la nave. Esculpió querubines, palmeras y capullos abiertos y aplicó oro sobre sus relieves. Había toda suerte de piedras preciosas en el Edén. El ónice, dice Ezequiel. Así que estamos viendo que en la construcción del templo todo se recubrió de oro. ¿Y qué dice la cita de Génesis 2? El oro de aquel país es fino. Ahí se encuentra el bedelio y el ónice. Segundo, el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles. Presentaban bajorrelieves de calabazas, capullos abiertos y palmeras. Aquí están las citas. Génesis 3:24. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines. Segunda de Reyes 7. Colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines, bueno, ahí se reduplicó la palabra, los querubines tenían las alas desplegadas y revistió de oro los querubines. El segundo río se llamaba Gihón. ¿Qué dice Ezequiel 47? Por debajo del umbral del templo salía agua en dirección al oriente, porque la fachada del templo miraba hacia el oriente. ¿Eso qué quiere decir? Que por esta región, que hace referencia a esta, es donde brota el manantial que se conoce
como el manantial de Gijón o la fuente de Gijón, que va a abastecer de agua a la ciudad de David. ¿Se fijan el paralelismo? Por lo tanto, estamos diciendo lo siguiente: el paraíso es estar delante de Dios. Tenemos una imagen que hace referencia a lo que había adentro del templo. Vemos que todo está recubierto por oro. Vemos a los dos querubines. Vemos a los árboles, que incluso hay árboles pequeños, árboles grandes, algunos otros adornos acá, sobre flores, algunos animales todavía aquí, y el sacerdote. ¿Quién? Adán, vestido de perlas preciosas, ejerciendo funciones cultuales. El paraíso es estar delante de Dios. Esta es la conclusión. El templo de Jerusalén como simbolismo del jardín. Jesús le dijo a lo que conocemos como el buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Para nosotros como cristianos, el paraíso es la salvación eterna y la felicidad de estar con Dios. Y hemos terminado. Fíjense, curiosamente, esta imagen hace referencia a la puerta dorada, una de las puertas de las murallas de Jerusalén. Ustedes recuerdan que en el primer video, cuando hablábamos sobre el persa, sobre el origen persa del paraíso Pardés, que hacía referencia en el persa antiguo a un lugar amurallado o cercado, pues está haciendo referencia a esto: las murallas de Jerusalén, un lugar cercado. Incluso el templo también en un lugar cercado. No todos podían entrar a todos los lugares, ni a todos, sí, las secciones que había. Había cercas. ¿Y qué se pone en esta imagen? Porque vemos vegetación, y esto es lo que actualmente sería el Edén, el jardín, la puerta dorada, que curiosamente está clausurada, porque por ahí se piensa que cuando venga el Mesías entrará, pero se clausuró para que no entrara por ahí el Mesías. Entonces, con esta imagen de la vida real, nos quedamos contemplando la entrada al jardín, porque si queremos ubicar el jardín, teológicamente es en este lugar, en Jerusalén, y en donde estaba el templo, y esa puerta dorada era su entrada. Y con eso concluimos. Estas son algunas sugerencias para seguir profundizando. Ojalá puedan leer Génesis 2:3 con calma, considerando ya todo lo leído, para ver a qué le sabe nuevamente. Ahí investigar algunas cosas que estuvieron saliendo a lo largo de esta exposición. Y esta es la bibliografía, de donde tomamos esta investigación, porque no salió de nuestra cabeza o no nos la inventamos. Si quieren, pueden investigar también estas fuentes con más calma. Y hemos estado llegando al final, y así cerramos esta hora en el jardín en Edén. Gracias a todos por su atención, y ojalá puedan seguir al pendiente y al tanto de la Academia de Estudios Bíblicos Dabar. Buenas tardes a todos.